Buenos días, cordial saludo para todos. Hoy 4 de junio, 10 de la mañana, hora colombiana. Tenemos el gusto de presentar el panel futuro de los sistemas fotovoltaicos en Colombia. Contamos con la participación de 3 expertos en el sector eléctrico. Inicialmente el ingeniero Carlos Ospina, ingeniero electricista con más de 40 años en el sector eléctrico, con experiencia en diferentes proyectos. Ha participado en el sector cablero, tanto en diseño como en diferentes actividades, y es una referencia para el cálculo y diseño de los sistemas de cableado en sistemas fotovoltaicos y en general en el sector eléctrico de baja y media tensión. Por una parte, también tenemos al ingeniero Iván Salamanca, ingeniero químico con eh, varios años de experiencia ya en este sector, también relacionado con la ingeniería eléctrica, con los sistemas fotovoltaicos, con los sistemas de generación alternativa y con énfasis en muchos proyectos sociales que están desarrollando a través de Dynamo. Y también tenemos al licenciado César Burgos, con más de licenciado en electromecánica, con más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico, tanto en formación como en diferentes proyectos y también con trabajo en este sector de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, dicho esto, recordamos a qué se refiere el panel. Un panel se refiere a un grupo entre 3 y 20 expertos, en este caso son 3 expertos, más que suficiente para el desarrollo de este tema, con su amplio conocimiento, que hacen una presentación entre 10 y 15 minutos, relacionan los temas desde el punto de vista de la manera en que ven los proyectos y adicionalmente después tenemos preguntas del público o preguntas generales de interés para el desarrollo de este panel. Entonces, para todos, muchas gracias, bienvenidos. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Mi nombre es Iván Darío Salamanca. En esta primera parte del panel, pues voy a iniciar comentándoles un poquito qué es Dynamo Projects, a qué se dedica y también vamos a hablar sobre algunos de los aspectos que consideramos nosotros importantes a tener en cuenta y algunos desafíos que considera pues el futuro de implementación, desarrollo y crecimiento de sistemas fotovoltaicos. Vamos entonces a comenzar rápidamente por una breve presentación de qué es Dynamo Projects y después nos vamos pues a enfocar en lo referente a el objeto de este panel. Bueno, Dynamo Projects es una iniciativa transnacional, es una iniciativa colombiana, pero pues con una fuerte influencia desde Alemania. Ya les voy a profundizar un poquito. El director y fundador es Héctor Peñaranda Carrillo, un ciudadano colombiano que pues se fue a Alemania a continuar su formación académica y se estableció en dicho país, pero siempre teniendo en cuenta las necesidades que se tienen en el país y la versatilidad y la ventaja de poder implementar sistemas fotovoltaicos para el aprovechamiento y generación de energía. Esta primera imagen que les mostramos aquí es una imagen de un proyecto de impacto social que realizamos con Enel Green Power en el Cesar a unos beneficiarios que para el año 2024 no contaban con acceso a energía eléctrica convencional y a partir de un proceso de economía circular, de revisión de remanentes de las granjas solares que ellos tienen en esa zona, pudimos diseñar una solución agrovoltaica para que estas personas tuviesen acceso a el servicio de energía eléctrica. Como les comentábamos hace un momento, somos un equipo que está repartido entre Colombia y Alemania, buscando acelerar la transición energética, orientados por ese principio con el que hablábamos o abríamos la exposición de humanizar la energía. Nuestra meta es la de liderar la implementación de desarrollos de proyectos sostenibles en la región, que soporten las capacidades humanas en las zonas de influencia de este tipo de proyectos para por un lado, acelerar la transición energética y por otra, colaborar pues con temas de descarbonización y de mejora ambiental. Dentro de las líneas de negocio que tenemos, pues tenemos el desarrollo de proyectos fotovoltaicos tradicionales, tenemos un componente de formación y capacidades para la transición energética, desarrollo de proyectos enfocados en electrificación rural y comunidades energéticas, teniendo en cuenta, pues como ustedes lo saben, este es un país donde todavía la
hay un fuerte porcentaje de población rural que se dedica a actividades agrícolas y pecuarias, en las que ustedes también saben, desafortunadamente, y no como algo malo, sino algo ligado pues a nuestras condiciones climáticas, topográficas y demás, a veces la calidad del servicio de energía eléctrica convencional no es el mejor. Y por último, tenemos también el desarrollo de proyectos transversales con algunos aliados y clientes estratégicos en temas como proyectos agrovoltaicos, proyectos de recircularidad y demás. Dentro de los temas de energía solar fotovoltaica tenemos pues el desarrollo de proyectos convencionales conectados y desconectados de red con una amplia incidencia de incluir temas de almacenamiento de energía para reforzar ese mismo concepto que hablábamos ahorita de independencia energética. Trabajamos con fabricantes reconocidos a nivel mundial, como es el caso de BYD, con uno de sus representantes aquí en Colombia, que es Collective Energy Latam. También trabajamos con algunas empresas dedicadas a modelos de recircularidad de baterías, como es el caso de Batex, que es una empresa antioqueña en la que se ha trabajado de la mano de empresas como Volvo, de la parte, digamos, de movilidad eléctrica para generar soluciones de almacenamiento basadas en el proceso de recircularidad e incluirlas en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos. En el tema de comunidades energéticas, pues estos son algunos ejercicios que hemos desarrollado en el país de integrar una comunidad en pos de generar energía, ser autosuficientes y de también ser conscientes de las necesidades de operación y mantenimiento que requieren este tipo de servicios. El proyecto que les comentaba inicialmente en el CESAR que realizamos con Enel. Y aquí tenemos un proyecto que en este momento estamos realizándolo en el Valle del Cauca, puntualmente en Palmira, con una comunidad de madres cabezas de familia y víctimas de la violencia, en la que el objetivo es que ellas tengan una comunidad energética que aporte parte del consumo eléctrico que tienen dentro de su comunidad. La imagen que ustedes ven aquí es de la finalización de uno de los procesos formativos. Iniciamos primero por un proceso formativo, vamos en un proceso, digamos, de montar una serie de instalaciones pequeñas que funcionen para práctica y formación de este equipo de trabajo, y ya creemos que en el segundo semestre de este año o a inicios del otro iniciaremos ya el proceso del desarrollo de la comunidad energética con un sistema conectado a red que cubra parte del consumo de la comunidad. Dentro de la parte de formación que les comentaba, nosotros tenemos pues una metodología propia que se llama Dynamo Lab, en el que en un modelo de intervención social llegamos a comunidades, formamos a esa comunidad sobre los usos, los cuidados, las ventajas y ojo también desventajas de la utilización de sistemas de energía solar fotovoltaica y energías renovables, y lo reforzamos pues con nuestro laboratorio de formación que está ubicado en el municipio de Facatativá, son las imágenes que ustedes ven la primera y la tercera, y cada uno de los proyectos que tiene Dynamo Lab se han realizado o se han donado, más que realizar, instalaciones a puntos comunitarios que lo necesiten. En este caso es un ejemplo de una instalación que realizamos en una escuela en el municipio de Guayabal de Síquima que no contaba con el servicio de energía eléctrica convencional. Los modelos de electrificación rural alineados con lo que les comentaba hace un momento con los proyectos que hemos realizado con empresas como en el país. Dentro del modelo de capacidades de transición tenemos programas técnicos y espacios de entrenamiento para formación en el trabajo junto a nuestro aliado educativo Fundec. Tenemos un enfoque según el tipo de público que tenemos y la necesidad de disponibilidad horaria para la formación, en la que pues atendemos colegios para dar una introducción a los chicos, por ejemplo, que están en sus últimos años de colegio sobre cómo es el mundo de la operación de los sistemas de energía solar fotovoltaica, y también tenemos pues el desarrollo de actividades de formación enfocadas pues a asociaciones, por ejemplo, de productores agropecuarios, como la que ustedes ven aquí, a técnicos y a personal de empresas pues que van a ingresar al mundo del tema de generación de energía renovable. Rápidamente, este es nuestro equipo de trabajo. Nos faltan algunas personas, pero pues les queremos participar que nuestro equipo de trabajo son beneficiarios de diferentes proyectos que hemos realizado. En el caso de Marta, de Samantha, de César y de Laura, ellos fueron beneficiarios de Dynamo Lab 1, un proyecto con financiación de la Agencia de Cooperación Alemana, en la que cada uno de ellos se formaron como técnicos electricistas, hicieron una serie de cursos formativos introductorios con nosotros y ya con una institución aliada aquí en Bogotá hicieron su proceso formativo y hoy en día ya son técnicos
con unos 5 años más o menos de experiencia. En el caso de Gabriela, Gabriela llegó a nosotros en el desarrollo del proyecto de electrificación rural en el Cesar hace 2 años. Ella también acaba de terminar su proceso formativo como técnica electricista. Ahorita va a comenzar su proceso profesional. Y en el caso de Cami, Camilo Rueda es nuestro ingeniero pasante que está terminando su carrera de ingeniería eléctrica. Dentro de algunos de los reconocimientos tenemos los premios Latinoamérica Verde en el 2002, son unos premios a nivel regional en el que ocupamos el segundo lugar en categoría de energía limpia con el proyecto Dynamo Lab 1. Obtuvimos también ese mismo año el sello verde del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Participamos por una gentil invitación de la Universidad de Stanford y el Centro de Pensamiento de Empresa Internacional CIPE en el 2023 en unas jornadas de capacitación, y el punto de partida de lo que es hoy en día Dynamo fue una convocatoria que hizo el Ministerio Alemán de Cooperación y Desarrollo Económico, que fue Ideas para Negocio en el 2018. Algunos de nuestros aliados, como ustedes los ven aquí, el Consejo Mundial de la Energía, en el Green Power, la Agencia de Cooperación Alemana, Volvo y su importador en Colombia, Stara. Estamos iniciando unos acuerdos con Schneider Electric, Batex con el tema de almacenamientos basados en principios de circularidad, ASEP, que nos ha apoyado donando electrodomésticos en diferentes proyectos, Emergente, Socia, organizaciones alemanas como Kustrial, Fundec en la parte educativa, la Cámara de Comercio de Facatativá, que ha sido también un fuerte aliado de nosotros, entre otras. Esto básicamente pues para comentarles un poquito de lo que hace Dynamo. Como les explicaba hace un momento, pues estamos de entre el mundo de aplicar proyectos y de también formar y capacitar a las personas. Aquí pues es un poco complementando lo que habíamos hablado ahorita, les queremos es participar más que todo el tema de las imágenes y profundizar un poquito sobre los temas del panel. Hemos tenido la oportunidad pues de conocer las realidades y necesidades del pequeño y mediano cliente, residenciales, comerciales y demás, y también hemos tenido la oportunidad de interactuar con empresas que se encargan de temas de generación de energía a gran escala. En la primera imagen, en la parte superior, pues son proyectos y acompañamientos que hemos desarrollado con Enel Green Power en las granjas solares del Paso y de La Loma, en el municipio de El Paso, en el Cesar, y en la parte de abajo el desarrollo de algunos sistemas desconectados de red que hemos tenido con diferentes aliados que nos ha permitido, como les comentaba ahorita, conocer un poquito más de esas dos realidades. Una, desde el punto de vista de la generación a escala macro de energía, y la otra, pues, desde el punto de vista de generar o tener soluciones puntuales para clientes, como les comentaba, a pequeña y mediana escala. Desde esa experiencia que hemos tenido a lo largo de los años, hemos traído unos puntos iniciales muy importantes a tener en cuenta. El primero es el fortalecimiento e integración de sistemas de almacenamiento energético a pequeña, mediana y gran escala en instalaciones conectadas a red, permitiendo mejorar la confiabilidad del suministro y aumentando el aprovechamiento de la generación fotovoltaica. Puntualmente, pues aquí obedece esto a la integración de modelos de almacenamiento o baterías con las nuevas tecnologías que tenemos. Hoy en día es el litio, mañana pues van a venir otro tipo de tecnologías más amigables con el ambiente a unos costos muchísimo más bajos que nos van a permitir reforzar ese concepto que les hablaba inicialmente de independencia energética. Como ustedes muy bien lo saben y como estábamos hablando ahorita, pues a veces nuestro sistema energético convencional eléctrico pues sufre de fallas, caídas de servicio y demás. En zonas urbanas es poco común, pero en zonas rurales y en zonas de periferia de las zonas urbanas sucede mucho. Y uno de los temas que tenemos es que por seguridad, como todos saben, en caso de que se vaya el fluido eléctrico convencional, pues los inversores conectados a red inmediatamente cortan el suministro de energía. Entonces, la idea es integrar sistemas híbridos que, respetando, ojo, las condiciones de seguridad y operación, puedan permitir brindar una independencia energética, que las operaciones tanto de empresas o las situaciones que tenemos ahora en orden residencial puedan continuar con normalidad, mientras que los cortes de energía son solucionados o se trabaja ese tema para continuar trabajando. El desarrollo de soluciones de almacenamiento para proyectos de generación a escala es muy importante porque puede facilitar la gestión de excedentes energéticos y contribuye también a la estabilidad de la red durante periodos de alta demanda.
ejemplo puntual. Ustedes saben que tenemos la generación convencional a gran escala durante el día. Tenemos unas situaciones que nuestros picos de consumo son al amanecer y al anochecer cuando todos llegamos a casa. Entonces la idea es que se puedan generar o se puedan tener almacenamientos a gran escala en los que parte de la energía que se obtiene durante el día con los módulos solares se almacene y se pueda entregar en esos momentos de máximo consumo a nivel nacional y a nivel local. Es muy importante también tener en cuenta en ese marco amplio, digamos a gran escala, que necesitamos también de la modernización y expansión de redes de transmisión y distribución de energía eléctrica, porque funciona como una autopista. Imagínense que tenemos muchísimas granjas solares, pero no tenemos la infraestructura necesaria para llevar esa energía de los puntos de generación hacia los puntos de consumo. Es muy importante también tenerlo en cuenta. Esperamos que en los próximos años pues, el país tenga una modernización en cuanto a este tema que es uno de los puntos críticos en este momento frente al modelo, digamos, de utilización de la energía a nivel nacional. Por último, a partir pues de la experiencia que hemos tenido en la parte de proyectos de circularidad, de reciclaje, de vida útil de los proyectos, es muy importante tener un punto claro entre todos los actores de la cadena, desde gobierno, desde los mismos diseñadores, desde los proveedores de equipos y demás, y desde los mismos clientes, de cuáles son las rutas de circularidad, las rutas de vida final de los componentes y demás, para fortalecer mucho más este sector y tener claras esas políticas en pos de disminuir el impacto ambiental negativo del desarrollo de los proyectos. Ejemplo, ¿qué se va a hacer con los módulos solares cuando cumplen su vida útil? Que pues aquí en el país ya existen algunas empresas que están comenzando a desarrollar labores en cuanto a ese tema para reutilización y reciclaje de componentes. ¿Qué se va a hacer con todo el tema de inversores al momento de reemplazar los mismos? Un punto fundamental es cuál es el manejo de las baterías y de las unidades de almacenamiento una vez han cumplido su vida útil. Por último, ya para cerrar la intervención, consideramos también muy importante todos los procesos de modernización tecnológica en el ámbito que sea, pues deben estar muy acompañados de procesos formativos a todas las escalas para que la población en general tenga el conocimiento, comprenda y maneje de manera correcta este tipo de tecnologías. Muchas veces pues uno se encuentra que le dicen, no, es que la energía solar no funciona, es que eso es puro cuento, que es que las baterías se dañan y demás. Entonces es muy importante que tanto como diseñadores, como clientes y demás seamos, conozcamos, no a un nivel técnico profundo, pero sí conozcamos cuál es la naturaleza, cuáles son las condiciones de operación, cómo funciona un sistema, cuáles son las limitaciones que yo tengo con un sistema de energía solar fotovoltaica, sea conectado a red, desconectado a red o híbrido, para sacarle el máximo aprovechamiento a este tema puntualmente. Con esto pues quiero finalizar mi presentación, agradecerles la atención que han tenido en este momento y darle espacio a otro de los panelistas para que continúe. Bueno, Iván, pues muchas gracias. Realmente muy importante la participación y la explicación de las actividades de Dínamo, así como la proyección que tienen. Por favor, ¿quién seguiría entonces en este panel? Bueno, si les parece, continúo yo Sí, mientras sí, de por pronto favor. Carlos continúa de pronto por allí acomodando Bueno, perfecto, muy bien. su equipo que tuvo por ahí algunos inconvenientes. Entonces, bueno, mucho gusto, me presento, mi nombre es César Burgos, quiero confirmar si me están viendo bien, me están escuchando bien, Giovanni, por favor. César, sí te vemos y te escuchamos correctamente. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Me va a permitir entonces por acá compartir pantalla, una presentacioncita bastante rápida, eh, con el ánimo obviamente de participar, generando algún tipo de aporte con relación precisamente a la invitación del día de hoy. En primer lugar, comentarles, bueno, quién soy. Yo soy docente del área eléctrica, también de igual manera soy neurocoach y docente de áreas de desarrollo humano
y desarrollo organizacional hace ya más de 20 años, trabajando en el sector académico y en diferentes desarrollos de proyectos tanto educativos como en la implementación de sistemas eléctricos. Soy el director de la organización Vivir con Prosperidad y pues rápidamente presentarles qué es Vivir con Prosperidad, a qué nos dedicamos. Nosotros hablamos obviamente y nos enfocamos en permitir el potenciar el ADN corporativo, que son las mismas personas que forman obviamente las organizaciones, a través de programas de capacitación, a través de programas de formación. Nosotros hablamos de evolucionar el talento humano y de permitir la transformación, porque sabemos que toda empresa requiere precisamente y se enfoca en evolucionar, en avanzar, en transformarse. Y al ser obviamente las organizaciones creadas por personas, las personas son las que transforman a las empresas, permiten que vayan hacia adelante y estamos seguros de que esto se hace a través de la formación. Entonces, ese es el apoyo que nosotros brindamos al mundo corporativo a través de varias líneas. Nosotros tenemos lo que tiene que ver con el coaching organizacional, acompañamos a las empresas en el coaching de liderazgo, en procesos de formación, tanto técnicas como de desarrollo organizacional. Generamos y permitimos conferencias, seminarios, escenarios de bootcamp y talleres vivenciales. Entonces es la forma en la que somos y terminamos siendo pues ese apoyo para las organizaciones. Tenemos algunas líneas esenciales, una línea que va enfocada principalmente al bienestar. Tenemos entonces ese bienestar, digamos que personal, corporal, físico de las personas y obviamente en varias dimensiones del bienestar, tanto en lo mental, en lo emocional, como en lo físico y en lo mental. Entonces, indispensable tener en cuenta, pues, esta es una de nuestras líneas, digámoslo así, que más impacto permiten generar en el desarrollo organizacional. Otra línea de trabajo a través de la cual brindamos ese apoyo a las empresas es la línea del potencial humano, donde a través de diferentes programas y acompañamientos permitimos precisamente eso, la evolución del potencial humano, hacemos procesos de selección, acompañamos procesos de marketing, áreas desarrolladas precisamente con el cambio y la transformación cultural dentro de las empresas. Una línea también que manejamos es lo que tiene que ver con las habilidades blandas, que obviamente terminan siendo un factor importante en lo que tiene que ver con el clima organizacional, con la cultura de igual manera que tenga la empresa, el fortalecer los valores, los principios, la misión y la visión que tienen las organizaciones a través del fortalecimiento de estas habilidades blandas. Una línea técnica, obviamente, que es en este caso la que nos reúne también por acá, en este escenario, está relacionada precisamente con el área eléctrica. Tenemos la experiencia y acompañamos a las empresas, a las organizaciones en la formación técnica, enfocada en la normatividad eléctrica, la reglamentación principalmente de nuestro país y la que obviamente de otros países se aplica en el sector eléctrico a nivel nacional, temas relacionados con la electricidad industrial, el mantenimiento eléctrico, lo que tiene que ver también con seguridad, tanto para las instalaciones como para las personas, el tema de energías renovables, que en últimas termina siendo pues nuestro panel de hoy, y los sistemas eléctricos de control. Esa es nuestra organización, son las líneas de trabajo que nosotros desarrollamos. Toda formación que nosotros realizamos y planteamos para las organizaciones la desarrollamos teniendo en cuenta esta ruta que se divide en 4 fases, una fase de conceptualización, una fase de apropiación, posteriormente lo que es llevar el conocimiento y la formación a la acción y lo que tiene que ver con el feedback y el forward, que son fundamentales precisamente para que se asienten los procesos. Somos una empresa, obviamente, con un equipo especializado
con colaboradores profesionales en las diferentes líneas y que sabemos obviamente que esa transformación y esa evolución se permite a través precisamente de los procesos de formación. Y pues bueno, con base justamente a la invitación que nos hacen el día de hoy, entrar a compartir pues esa idea de lo que en últimas conocemos, de lo que podría llegar a ser ese futuro de los sistemas fotovoltaicos en Colombia, que ese, en términos generales y lo que se comparte precisamente como estructura desde el Ministerio de Minas y Energía, se busca precisamente que se dirija hacia una transición energética justa, y aquí hay que hacer énfasis en ese término justamente de justicia, porque si bien ese a lo que se le apunta, también termina siendo el cuello de botella, esa justicia del por qué no hemos avanzado teniendo de pronto los recursos, y estoy hablando el recurso natural, tanto como el recurso económico seguramente, pero esa parte de justicia justamente es lo que termina frenando muchos de los procesos. Yo considero que es indispensable tener en cuenta que se tienen diferentes desafíos. Sin embargo, uno de ellos, lo comentaba también el ingeniero Iván hace un momento, es precisamente el poder involucrar y ampliar los sistemas de alimentación a esas zonas no interconectadas, que realmente son más de la mitad del sector de los sectores de nuestro país, que pues obviamente eso permite o lleva o conlleva que se genere un sistema de generación muy ineficiente, que se estén utilizando otros métodos para poder alimentar los sistemas eléctricos, tanto a nivel residencial como o en lo personal, en diferentes comunidades, como de igual manera podríamos decir en sectores industriales. Y estamos hablando obviamente de esa autogeneración en donde el protagonista pues termina siendo el combustible, que sabemos que en este caso es ese combustible diésel. El 98% de ese sistema o de esas zonas interconectadas de nuestro país pues tienen un alto consumo precisamente de este combustible. Solamente un 2% tiene la oportunidad de utilizar las fuentes no convencionales de energía. Como lo sabemos, lo estamos enfocando principalmente en lo que tiene que ver con la energía fotovoltaica, los paneles solares, pero ciertas zonas de igual manera sabemos que en nuestro país terminan utilizando también la energía de los molinos de viento. Y pues bueno, sin embargo es un muy bajo porcentaje como lo podemos ver. Y poder dar cuenta de datos estadísticos como lo vemos en la imagen, de que solamente el 38% de los usuarios cuentan con energía a las 24 horas. Y esto es obviamente pues algo que genera una alarma, que realmente nos muestra una gran problemática que tiene nuestro país con respecto a lo que tiene que ver con el uso de la energía eléctrica. Entonces, nosotros nos apuntamos y nos perfilamos y lo que tenemos en mente, digámoslo así, desde nuestro gobierno, enfocando precisamente el desarrollo de nuestro país, es que hagamos precisamente un proceso de transición, un proceso de ampliación. Pero esto requiere precisamente de varios aspectos. Necesitamos justamente que tengamos un proceso de transformación que nos lleve a esa resiliencia climática del sistema eléctrico. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros en este momento, también lo mencionaba por allí el ingeniero Iván, y apoyo su moción, en que dependemos, nuestra energía de nuestro país depende en un altísimo porcentaje de lo que es la generación hidroeléctrica.
Entonces, ¿esto qué conlleva? Pues que dependemos precisamente de cómo está el clima. Suelo escuchar mucho de, oiga, qué loco está el clima, y es que sabemos obviamente que nos acompañan a lo largo de los años los diferentes fenómenos climáticos como el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, que en cualquier momento generan precisamente y en diferentes momentos del año precisamente producen ese bajón en la producción, en la generación de energía. Y somos un país que genera energía en un gran porcentaje a partir hidroeléctrico. Se avecina, se anuncia que viene precisamente un apagón, que viene una recesión energética, se empiezan a secar los embalses y demás, entonces eso debe cambiar. Lo podríamos suplir, claro está, obviamente con esta otra alternativa de la energía fotovoltaica, pero falta, obviamente, estamos bastante cortos, estamos bastante crudos en ese proceso de transición. Y bueno, obviamente esto lo podemos ampliar aún más, pero se requiere justamente, y como lo señalo acá en este segundo punto, un papel estratégico de la energía solar, en donde realmente se pueda llegar a ese punto en el que cuando falte esa producción energética a través de las fuentes hídricas, lo podamos hacer y suplir a través de lo que tiene que ver con la energía solar. Pero en el momento no hay la infraestructura, en el momento no están suficientemente las redes interconectadas, las redes de transmisión, de transferencia, para llevar de los campos solares y campos eólicos, poderlo llevar a las ciudades en donde se consume energía o interconectarlo con el sistema eléctrico interconectado que tiene hoy nuestro país. Entonces falta infraestructura, falta todavía mucho desarrollo para llegar a ese punto. Importante obviamente tener la oportunidad de que se reduzcan los costos y la sostenibilidad. Y estamos hablando obviamente de planes bastante amplios. Ahorita cuando el ingeniero Iván hablaba de cómo vamos a manejar los temas, por ejemplo, cuando ya se vuelven obsoletos o cuando ya se requiere un alto mantenimiento o reemplazo de ciertos materiales. Esto implica obviamente costos muy altos que en el momento son altos para la persona o para el sector que quiere invertir en ese tipo de transición o de desarrollo. Por lo tanto, el tema de costos termina siendo un factor importante que se debe observar para su implementación. Tenemos también el tema del fortalecimiento de la seguridad energética, y es que justamente esa seguridad lo hablo en términos de que sea realmente viable para los pequeños inversionistas, para esas personas de las comunidades que realmente permitan ese desarrollo. Y digo que permitan el desarrollo porque gran parte del freno se da allí en las mismas comunidades en donde presentan ese tipo de problemas de no tener sistema interconectado, pero saben que en el momento en que llegue a darse una expansión, empezar a montar campos solares en grandes zonas y grandes territorios del país. Seguramente en un principio se va a permitir el uso y la implementación de mano de obra local o que por lo menos que eso se garantice, esa mano de obra local, pero que a futuro obviamente ya cuando termina siendo ya toda está la estructura montada, está implementada y está automatizada, pues entonces son simplemente 3 o 4 personas las que tienen la oportunidad de trabajar y nuevamente se presenta ese tema de quedar obviamente con brazos cruzados, y estoy hablando del trabajador local en estas zonas que estamos mencionando. Entonces, cuando hablamos de ese fortalecimiento de la seguridad, pues es seguridad para todos, para las mismas comunidades, seguridad para el mismo sector energético de que se mantenga precisamente de una manera autosostenible ese desarrollo y esa transformación. Por lo tanto, pues me acerco a mencionar algunos pilares que nos pueden llevar a ese éxito
de lo que puede llegar a ser el futuro de la implementación de la energía fotovoltaica en nuestro país. En primer lugar, tenemos un gran reto relacionado con la reindustrialización. ¿A qué hacemos referencia con ello? Pues que obviamente este es un sector que necesita muchísimo desarrollo. No podemos pretender ser simplemente nosotros fabricantes y competir con las grandes desarrolladores de, no sé, de baterías, por ejemplo, como lo hay en Asia. Sí, claro, tenemos que importar. Sin embargo, no podemos pretender seguir importando todo lo que tiene que ver con paneles solares. Nosotros podemos, obviamente, acá, teniendo en cuenta que nuestro país tiene, digamos que su economía se mueve en gran medida con lo que tiene que ver con el petróleo, con lo que tiene que ver con el manejo del carbón, pero que esto tiende a desaparecer en el mundo. El mundo está empezando a dejar de usar lo que tiene que ver con esos energía fósil y lo que tiene que ver con la carbonización, lo está empezando a dejar porque el mundo empieza a cambiar de mentalidad. Ahora, nuestra economía como país, ¿qué? ¿Para dónde va y para dónde se dirige cuando se genera esa descarbonización, cuando ya no se está utilizando en la misma medida el petróleo? Ahí es donde viene la reindustrialización. Necesitamos pensar en que podemos formar industria formando, ensamblando paneles solares, pero esto tiene pues grandes implicaciones a nivel de infraestructura. Entonces es un cambio de mentalidad, es un cambio en los procesos, es un cambio bastante grande en el desarrollo de la industria. Pensar en el hecho de que ya nuestros técnicos electricistas, y aquí ya lo hablo obviamente desde la misma formación académica, empezar a formar desde las instituciones técnicos electricistas, no solamente para el mantenimiento de los mismos sistemas fotovoltaicos y eólicos, sino también obviamente en el mismo desarrollo de software que permitan la implementación, el seguimiento de entradas y de salidas de sistemas eléctricos, de baterías. Esto requiere obviamente un impacto en el desarrollo de los programas de formación de las instituciones educativas y el mismo cambio de mentalidad, el mismo cambio de profesionalismo, de enfoque de ese técnico electricista, de estos tecnólogos ingenieros que obviamente ven hacia el futuro, hacia dónde se va dirigiendo precisamente nuestro sector energético. Por otro lado, menciono el término de justicia, que arranqué justamente con ese término, la justicia social, que haya realmente esa participación de las comunidades en donde empieza a verse la necesidad de implementar los paneles solares, digamos que a pequeña escala y a gran escala, pero que obviamente se involucren y se vinculen con esa seguridad y con esa certeza de mantener ese propósito de vinculación en este tipo de comunidades étnicas que al día de hoy son los que generan precisamente esas barreras para que podamos avanzar. Pero claro, ellos generan esas barreras, generan ese bloqueo, aquí no lo vamos a permitir porque pues está justificado. No hay una garantía de que realmente ellos generen beneficios. Hasta el momento simplemente la industrialización y el desarrollo, como se ha visto a lo largo de muchos años, conlleva precisamente pues a que las comunidades simplemente tengan que ceder espacios en donde cultivan, espacios en donde, no se afecte la naturaleza. Todo esto obviamente entra a hacerse en términos de justicia con un muy buen programa de desarrollo, que es allí donde entramos a hablar con estas comunidades y que permitan obviamente esa aprobación de seguir creciendo y seguir industrializándonos en este sector eléctrico.
Y la flexibilidad hace referencia justamente pues a que necesitamos tener en cuenta que nuestro sistema eléctrico, si bien debe continuar utilizando el recurso hídrico, que tengamos esa flexibilidad precisamente para integrar los dos sistemas, es decir, las fuentes de energía no convencionales junto con esa fuente de energía tradicional ya para nosotros, que es justamente las fuentes hídricas. Pues básicamente es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, el poder obviamente concretar en últimas el hecho de que tenemos grandes retos para nosotros relacionados justamente con el hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde se dirige nuestro país. Muchísimas Perfecto. gracias. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Por favor, ingeniero Carlos Ospina, agradecemos colocar su presentación. Ok, creo que ya Sí, señor, por favor, inicie. Muchas las, gracias. la tenemos. Sí, Por sí, favor. gracias. Bueno. Entonces, eh, vamos a hacer un complemento desde los dos puntos, desde los puntos de vista anteriores que fueron muy enfocados a un salto cuántico en capacidad. ¿Por qué digo cuántico? Digo cuántico porque en el 2022 teníamos 2% de energías alternativas y en el 2026 tenemos 14%. Esto ha ido creciendo bastante del anterior panelista en grandes proyectos, que si bien tienen unas incidencias importantes en la generación de energía, también pueden no tener incidencias en la parte social. Pero es algo interesante que vamos a analizar más adelante. Entonces, mi concepto es que en Colombia estamos realmente adelante. Mirar Ecuador y Perú, y ellos están como si nosotros estuviéramos en el 2022. Están empezando a mirar hacia esas fuentes alternativas. También hemos sido bendecidos en Colombia por la naturaleza con las fuentes hidráulicas desde el punto de vista de planeamiento energético. eh, las hidráulicas, aunque sean de un costo de fabricación bastante alto, hay que tenerlo porque y la complementación entre energía hidráulica y el resto de energías renovables no convencionales es bastante interesante. Sin embargo, eh, y como lo mencioné cuando me hicieron la invitación, yo voy a hablar de cables porque es de lo que más me estacionar. Pero aquí también hay algo importantísimo que no se debe dejar de lado y es que nosotros los ingenieros, en especial los electricistas, tenemos un grande enemigo que no es social, es el efecto Joule, es el calentamiento de los conductores al paso de la corriente. Y como ustedes lo pueden ver en la gráfica que he puesto abajo a la derecha, las, eh, las pérdidas de un conductor pueden ser muy altas y suficiente baja eficiencia tenemos en convertir la luz del sol en energía eléctrica como para gastarla en algo de preocupación de inversión estos cables. Pero en el horizonte, y el horizonte de estos proyectos es bastante largo, el horizonte son unos 30 años. Entonces, podría
que en el horizonte las pérdidas llegan a ser. ¿Por qué? Porque las pérdidas finalmente alguien tiene que generarlas. Entonces, las pérdidas las tenemos que generar o bien sea con el sistema interconectado y energías que todavía tenemos una gran proporción, aproximadamente un 20% de energías fósiles, o con la misma energía solar. Entonces, es un llamado de atención a quienes hacen los diseños de que los conductores sean diseñados de manera óptima con el punto de vista financiero de el costo de pérdidas. Aquí en esta grafiquita muy clásica es lo que cuesta el cable y aquí tengo el cable del conductor. A medida que aumento el calibre, pues aumenta el costo, pero las pérdidas se van disminuyendo. Y un análisis económico-financiero nos permite encontrar un punto óptimo que no solamente desde el punto de vista óptimo técnico y financiero, fuentes renovables no convencionales, muchos elementos. Entonces, elementos como los paneles solares, como convertidores AC, DC y luego AC, sistemas de control de potencia. La tecnología está avanzando mucho para poder minimizar las pérdidas de energía en este tipo de pasos de la generación de energías. También interesante el hecho de que, pues, aunque el tema es solar, solamente los vientos, aunque tienen. Entonces, el reto principal en estos casos es optimizar también los conductores para que minimicemos las pérdidas que son tan críticas en la generación de energía eléctrica. Estos grandes proyectos, como mencionaba anteriores panelistas, requieren un fortalecimiento de la red de transmisión, que en la actualidad está siendo un cuello de botella para el transporte de la energía eólica y solar generada, por ejemplo, en La Guajira, hacia el interior del país. Entonces, se requiere bastante transmisión para estos grandes parques solares y eólicos. En ese caso, no solamente desde el punto de vista social, como ya lo mencionaron antes, sino también desde el punto de vista técnico, es bastante interesante la generación distribuida. La generación distribuida ya quiere decir, oye, no es tan interesante hacer grandísimos parques solares, hagamos techos solares o hagamos pequeñas paneles solares en las casas, en los centros no interconectados o en los centros interconectados, lo cual tiene unos beneficios grandísimos. ¿En qué sentido son los beneficios? Tiene beneficios para el usuario porque de alguna manera tiene una independencia y probablemente van a tener unos menores costos de producción de energía. Se puede tener una estabilidad tarifaria y esa es una de las razones por la cual la regulación pone un poco en ventaja a los operadores de red y en desventaja a los pequeños generadores, porque se compra la energía a un costo, pero no se puede vender al mismo precio. Pero adicionalmente, cuando se establece la generación distribuida, ¿qué quiere decir generación distribuida? Ya se genera muy cerca de los puntos de carga, donde está generada la carga o la demanda. Entonces, no se requiere necesidades de expansión en la red de transmisión y en la red de distribución, lo cual es importantísimo para el país. En ese sentido, entonces, uno comienza a ver que sí, ya los parques solares grandísimos que tienen cierres financieros impresionantes y préstamos internacionales, pues van haciendo un poco menos atractivos y van haciendo más atractivos los medianos y pequeños proyectos de generación en sitio o generación distribuida. Junto con todo esto, aparecen los sistemas de almacenamiento y respaldo.
Entonces, la fotovoltaica sabemos que es mucho más variable, o necesitan soportarse más en el almacenamiento de las baterías que la eólica. Entonces, los sistemas de almacenamiento son bastante interesantes e importantes. Y en muchos casos, en algunos circuitos críticos que son ultra sensibles a la continuidad, como por ejemplo clínicas, data centers o industria crítica, necesitan el respaldo de la energía solar o la energía alternativa por medio del almacenamiento, que, sí, que es llamémoslo, un recurso adicional complementario que tienen todos estos sistemas fotovoltaicos y eólicos. Aparecen cosas interesantes en el sentido de que hay tecnologías que permiten recuperar o repotenciar las líneas de transmisión existentes, dando un respiro a la necesidad de grandes vías o de grandes servidumbres con sus correspondientes problemas ambientales. Lo pongo aquí como adicional porque incluso dentro de la UVME ya existen proyectos de repotenciación de líneas que es mucho más económico que hacer nuevas líneas desde el punto de vista ambiental. En el sector, en cuanto a la energía, generación distribuida, pueden haber ahorros en tarifas que nos menciona esta fuente, del orden de 7 billones, inversión en fuentes no convencionales de energías renovables de 5.000 millones de dólares, pero lo interesante aquí es la eficiencia. La eficiencia es que se disminuye la carga de la red existente en un 40%. Entonces es bastante interesante las ventajas de la generación distribuida. En este caso, entonces, todos los proyectos de techos solares, de casas solares, llegan a cobrar una grandísima importancia. Y menciono que adicionalmente a lo que mencionó nuestro panelista anterior en cuanto a la justicia o a la oportunidad de trabajo en los grandes parques solares, pues quienes tienen la mayor retribución son grandes empresas, pero en la energía y por poco tiempo la oportunidad de trabajo para las personas de las localidades de la región. Pero con la energía distribuida, la generación distribuida, de igual manera se distribuye la oportunidad de trabajo, haciendo una alusión a lo que, entre comillas, no me gusta utilizar ese término, pero una oportunidad de la justicia de la transición. En realidad nosotros ya no estamos en una transición. Nosotros ya estamos muy adelantados en lo que podía llamarse la transición. Lo digo en comparación a los países de la región. Entonces, en la actualidad tenemos una componente de hidrología 65%, sigue siendo muy importante. De alguna manera, técnica, financiera y ambiental, hay que seguir aprovechando ese tipo de energía. No es barata, de periodos de construcción bastante largos. Una hidroeléctrica puede demorarse en construir de 5 a 10 años. La energía térmica todavía tenemos un 20%. No desecharía la energía térmica, en especial a acontecimientos políticos, para ver en qué sentido sigue funcionando el país. Y de alguna manera de una manera importantísima, las fuentes no convencionales están en la actualidad en un 15% y muy probablemente seguirá creciendo todo esto. Algo interesante a tener en cuenta es que no puede haber una sustitución total de la energía por las no convencionales porque no hay una energía rodante. Quizás algunos de ustedes recuerden, hace unos meses hubo un problema, un apagón en España, y eso es debido a que al tener tantos paneles solares, tantos parques solares, la confiabilidad del sistema ante eventos críticos eléctricos puede llevar a apagones intempestivos. Entonces ya no vamos para la transición, nosotros no vamos hacia una transición, estamos en la etapa inicial de la transición. Grandes parques solares eólicos representan un muy buen camino para seguir. Entonces nosotros estamos
transitando en la transición. Pues bien, esta era la participación que muchas, gracias a la invitación de GPA, Giovanni Guarín y su empresa había recibido, y lo que quería mencionarles a ustedes. Bueno, perfecto, pues muchas gracias. En nombre de Entonces, Expo no sé GPA, si ajá, para todos, por los panelistas. ahora ya vienen las preguntas o las... Sí, señor, cómo no. Bueno, primero que eh, todo, pues como les mencionaba, muchas gracias, que, ingeniero Carlos, muchas en gracias, licenciado César, ingeniero Iván. realidad, el Sí, señor, realmente ha sido pues muy interesante ver que un tema aparentemente sencillo, lineal, resulta que tiene muchas aristas y tiene muchas opciones de verlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de suministro energético. Entonces, primero que todo, muchas gracias por ustedes, por su participación. Lo segundo, queremos hacer algunas preguntas basadas en consultas previas y agradecer a cada uno que en un minuto nos dé su opinión al respecto. Entonces, si gustan, continuamos en el mismo orden en el cual iniciamos este panel para preguntar en cuanto a la implementación masiva de sistemas fotovoltaicos en residencias, si esta implementación masiva va a dar una garantía de suministro de energía y evitar racionamientos que en algún momento puedan preverse. Por favor, ingeniero Iván, ¿qué comentario tiene al respecto? Gracias, Giovanni. Pues muy corto y muy rápido el comentario va de la mano de lo que hemos discutido con cada uno de los panelistas en consideraciones de temas conectados a red, pues vamos a tener la disponibilidad de redes de transmisión y de distribución para el aprovechamiento de esa energía, lo cual pues coloca un cuello de botella sobre esa acción de evitar labores de racionamiento. Si bien, como lo hemos conversado, tenemos un recurso solar muy importante por la ubicación que tenemos. Como mismo lo decía en la exposición, tenemos mucha energía, pero no tenemos una autopista que nos permita transitar. Ese puede ser un punto crítico, digamos, para lograr superar esas situaciones. Opciones, como también lo desarrollamos a lo largo de las ponencias, la modalidad de incluir almacenamientos a grande, a mediana y a pequeña escala que permitan brindar esas opciones de independencia energética. Perfecto, muchas gracias. Por favor, licenciado César, ¿qué comentario tiene? Bien, perfecto. Yo considero que este proceso requiere de una gran infraestructura. Y si bien obviamente pues esa garantía para el pequeño inversor que quiere generar su propio sistema eléctrico, no puede ser completamente independiente. Requiere también la interconexión con el sistema, valga la redundancia, sistema interconectado del país, y es ahí donde se requiere esa gran infraestructura, que hay muchos sectores que obviamente no están siendo alimentados, y obviamente pues allí que se permita a esos pequeños grupos, empresas pequeñas que desean obviamente desarrollar su propia energía. Muchos de ellos entran también a negociar el que en ciertos momentos pueden entregar y vender también energía. De nuevo, necesitan interconectarse. Y es ahí donde se requiere precisamente esa desarrollo de infraestructura que no se tiene. Entonces, podría llegar a ser obviamente una adecuada solución, pero pues se requiere obviamente el apoyo del Estado y el apoyo del gobierno y de los grandes desarrollos para que realmente eso se llegue a dar. Perfecto, muchas Gracias, Giovanni. gracias. Carlos, ¿qué comentario tienes, por favor? Por favor, ¿me puedes repetir la pregunta que cuando la formularon no escuché muy bien, estaba entrecortado? Sí, señor, con mucho gusto. La implementación masiva de sistemas fotovoltaicos en residencias permite tener una garantía de suministro permanente y evitar riesgos de racionamiento, por lo menos en el corto y mediano plazo.
Mm, eh, yo creo que es importantísimo y es lo que dije en mi ponencia, eh, la generación distribuida es de un gran aporte para el país. O sea, los paneles residenciales, la generación de los hogares, de los conjuntos de edificios, los techos solares, esto representa un muy gran beneficio. No me atrevería a decir que va a evitar un racionamiento, pero sí genera mucho alivio para la generación convencional de las empresas de energía. Yo lo que quisiera mencionar desde mi óptica es que se ha un poquito menospreciado el valor de la energía eólica a pequeña escala. Eh, Así como vemos el crecimiento tecnológico y el aumento tecnológico de muchas cosas, incluso los paneles solares, el tiempo nos va a dar la razón en el sentido de que yo creo que de aquí a unos 5 o 10 años ya los costos de generación de energía solar, de energía eléctrica con paneles solares e incluso con eólicos va a ser de tanta eficiencia que esta transición va ya no a dar un salto cuántico, como lo mencioné coloquialmente en el principio de mi intervención, pero sí va a dar un cambio estructural en el uso de energía eléctrica. Entonces yo sí creo que los paneles a menor escala, a escala techos solares y residencial, son fundamentales para mejorar la matriz eléctrica. Perfecto, muchísimas gracias. Continúo con la siguiente pregunta. Entonces sería, en el caso de instalaciones residenciales, por ejemplo, y estamos hablando de un grid donde no hay, eh, no está fuera de la red, sino está como una red de respaldo. Normalmente el diseñador habla del 30, el 50, el 70, el 80% de reemplazo de la energía normal por energía alternativa. ¿Hay alguna recomendación al respecto, como para no llenar todos los techos, todas las áreas, y también para que el suministro sea suficiente? ¿Qué Eh, consideración tiene? Giovanni, pues mira, más que darte un porcentaje específico, nosotros pues desde Dynamo y desde la experiencia profesional, creemos que debe haber un ejercicio de ingeniería y de diseño que acomode esa inclusión de ese sistema fotovoltaico a las necesidades, historial de consumos, expectativas y rentabilidad de proyecto que tenga el cliente. Si bien todos quisiéramos decir seamos completamente independientes energéticamente, pues tenemos la situación de primero restricciones técnicas, como ustedes saben, en el tema de normatividad, en referencia al tamaño de los transformadores y demás, restricciones en el tipo de tejados que tengamos, estructura de tejados y espacio para montar los paneles solares fotovoltaicos, y también unas restricciones económicas, como lo hablaban los demás panelistas, al momento pues del cliente final hacer esa inversión para el montaje de un sistema. Entonces creo que más que un porcentaje, yo diría a diseñar una solución que se adapte a las condiciones y a las necesidades del cliente, dependiendo de los factores que ya hablamos hace un momento. Perfecto, muchas gracias. César, ¿qué nos dices, por favor? Completamente de acuerdo con el ingeniero Iván. Esto requiere obviamente un estudio muy individual, en primer lugar, pasando a ese estudio global por cada sector y la importancia obviamente de ajustarse a las necesidades plenas. Entonces, es ahí donde se requiere obviamente el acompañamiento. Eh, Dentro de la experiencia que he podido tener cuando el pequeño comerciante o la industria pequeña desea hacerlo por sí mismo, pues realmente a veces no se tiene el adecuado acompañamiento y ahí se refleja precisamente la falta de conocimiento, la falta de formación y la falta de personal técnico y de apoyo que hay todavía en el sector. Entonces, de nuevo, como lo mencionaba en mi intervención y desde la parte académica, la invitación obviamente a que los profesionales del sector eléctrico, pues obviamente amplíen su campo de acción,
y se mentalicen los nuevos electricistas a estas nuevas necesidades precisamente para apoyar a las personas, para apoyar al sector eléctrico frente a esas necesidades. Muchas gracias. Ingeniero Carlos Augusto Espina, por favor, ¿qué nos comenta? Pues muy interesante todo este tema porque me parece a mí coloquialmente que la mesa está servida. Tenemos todos los elementos necesarios. Tenemos las empresas de energía que de alguna manera han hecho una gran inversión en sus redes y por eso uno encuentra que las reglamentaciones los favorecen a ellos un poco en el sentido que de alguna manera han hecho lo que debiera haber hecho el Estado, pero que le dio su concesión a todas estas empresas públicas, a estas empresas privadas que han tomado la función pública del transporte de energía, generación y transporte de energía. A mí me preocupa mucho las pérdidas de energía y ustedes vieron que hay muchos elementos, por ejemplo, en un techo solar. El techo solar generalmente llega al inversor y entonces ahí hay una pérdida de energía. Tenemos que convertir esa energía DC en energía AC y tenemos pérdidas ahí. Pero cuando uno analiza la carga de una casa, entonces hay una gran carga que no necesita ser alimentada con corriente alterna, sino se puede alimentar directamente con energía, con corriente directa en vez de alterna. Por ejemplo, la mayoría de electrodomésticos, iluminación, computadores, televisores, etcétera. Entonces, digo que la mesa está servida porque la tecnología también está avanzando a grandes velocidades. Por otra parte, y lo reitero, en Colombia estamos bien avanzados, tenemos una red de técnicos, ingenieros que están mirando esto muy bien, están muy adelantados. Hay muchas empresas que están poniéndose al frente de estos proyectos de energía. Entonces, me parece que vamos por buen camino. ¿Pudiera ser mejor? Sí, pero mal de muchos, consuelo de tontos, estamos adelante en este avance de energías con respecto de la región. Me parece que vamos por buen camino. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por su intervención. La siguiente pregunta, ¿qué recomendación tienen en relación con el uso de sistemas de respaldo como baterías y demás para los sistemas fotovoltaicos? Hay una decisión, cambia el costo, pero también hay que ver pues el requerimiento de cada quien. Entonces, ¿usted recomienda utilizar baterías o no utilizar baterías o de qué manera definirlo? Bueno, rápidamente, pues dando una recomendación, nosotros en nuestro core de empresa, nuestro núcleo de empresa, pues siempre ha sido muy importante y hemos buscado siempre que se utilicen mucho los modelos de almacenamiento por las ventajas que ya discutimos. Hay un tema muy importante a la hora de tenerlo en cuenta desde el punto de vista técnico y es primero partir por un correcto dimensionamiento de ese banco de almacenamiento y la relación entre la generación del campo fotovoltaico y la capacidad de ese banco o de ese almacenamiento. Se deben tener muy claras las necesidades energéticas e identificarlas muy bien para que tengamos un funcionamiento óptimo de esas unidades de almacenamiento. Desde nuestra experiencia también es importante en fases de diseño preliminares e iniciales considerar también un aumento en el tiempo de los consumos o demandas energéticas para tenerlo, digamos, en cuenta al momento de seleccionar esos almacenamientos. Por último, algo muy importante es ser muy rigurosos en los mantenimientos y en las condiciones de operación de los equipos de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes y a las condiciones de funcionamiento del sistema. Y por último, algo muy importante y es el uso responsable por parte de los usuarios. El hecho de que tengamos un sistema de almacenamiento, baterías y demás, no quiere decir que somos 100% autónomos y que si por ejemplo hoy en el día tengo un consumo determinado, ejemplo 3 kilovatios hora día, mañana porque tengo baterías voy a poder tener 6 y el banco de almacenamiento nos va
a funcionar. Es un tema primero que todo técnico, como les decía hace un momento, y también acompañarlo mucho en esos procesos de formación también al usuario final sobre los alcances y lo que puede y no puede hacer con esos sistemas de almacenamiento. Gracias, Iván. César, por favor, danos tus Vale, comentarios. muy bien. Claro que sí, muchas gracias. Yo voto siempre porque el sistema sea completo. Y yo hablo de un sistema completo es cuando realmente tiene esa posibilidad de almacenamiento. Eh, Como apreciación personal, y esto ya es muy, muy mío, siento que un sistema está cojo cuando no logra almacenar la energía que produce, la energía que genera. Por esa razón, aprovecharlo al máximo realmente es cuando tiene esa posibilidad de tener su banco de baterías. Pero pues obviamente tiene sus condiciones, y en especial me voy al punto que mencionó el ingeniero Iván cuando hizo su intervención inicial, y es precisamente también tener en cuenta dentro de esa misma formación de la cual hemos venido hablando, es que nos formemos también en el cómo, qué va a pasar más adelante, cuando ya no funcione, cuando tenga que desecharlo, porque no podemos entrar en esa irresponsabilidad con el planeta y obviamente con nosotros mismos, en el simplemente desecharlos y arrojarlos o qué se puede hacer con ello. Entonces, en últimas, todo termina siendo precisamente esa generación de conciencia de generar un cambio. Yo voy a hacer un cambio en mi sistema eléctrico, pero eso requiere un cambio de hábitos, requiere un cambio de mentalidad, requiere un cambio de enfoque con respecto al uso de la misma energía. Entonces, invito precisamente a que eso se dé. Estamos en transición, como lo dijo el ingeniero Carlos, estamos en ese proceso, pero esa transición no es solamente física, eléctrica, de infraestructura, es también es de comportamiento, es de hábitos, es de formación. Entonces, esa sería como mi aporte. Muchas gracias. Gracias, muy importante. Carlos Ospina, por favor, danos tu comentario. Mis compañeros panelistas lo han dicho todo. Yo también, yo quiero agregar, primero, complementar que tenemos muchos recursos complementarios, entonces debemos utilizarlos de la mejor manera. Yo sigo pensando, puedo sonar anticuado, pero yo sigo pensando que todavía los combustibles fósiles en su debida medida son fundamentales para nuestra matriz energética. Lo que quería agregar a lo que han mencionado los panelistas anteriores es que este sistema de almacenamiento es base fundamental para la movilidad eléctrica. Entonces, sí, el almacenamiento es fundamental, teniendo en cuenta todos los aspectos de vida útil, de desecho de los elementos cuando cumplen su vida útil, de el debido dimensionamiento y también la debida instrucción y el debido conocimiento de nuestros técnicos y finalmente también de nuestros usuarios para que estos sistemas funcionen de la mejor manera. Bueno, perfecto. Continúo con la siguiente pregunta en el caso. Para el caso de pymes, para hacer mucho más breve mi pregunta, ustedes recomiendan en el caso de pymes que lo utilicen para sistemas de iluminación, sistemas de oficinas o en general para incluirlo en la producción. Lo que pasa es que como hay motores, diferentes usos en el sector textil, sector de alimentos, diferentes sectores, ¿qué tener en cuenta para pues no ocasionar que al final la planta pare o que todo se vuelva un caos porque está limitado a la generación fotovoltaica? ¿Qué recomiendan, por favor? Pues alineado con lo que hablábamos ahorita con los ingenieros César y Carlos, yo creo que para el tema de pymes, si ustedes me lo preguntan a mí, el objetivo es buscar suplir o complementar esa necesidad energética en los procesos críticos que tiene cada organización. Cada organización, digamos, en su línea de producción y demás, va a tener unos procesos críticos en los que sí o sí siempre, por un lado, debemos contar con energía disponible y por otro lado también cómo podemos hacer más rentable ese proceso operativo.
por lo general va a estar destinado a procesos, digamos, productivos, dependiendo de las condiciones de operación de esos procesos productivos, digamos que lo podríamos manejar. Normalmente en un ámbito, digamos, productivo, pues las cargas o los consumos más bien, eh, ligados pues a temas de iluminación, a equipos de oficina, no suelen ser del mismo volumen o de la misma cantidad que lo que suelen ser los consumos productivos. ¿Listo? Pues cada proyecto, como lo hablábamos también ahorita, es un mundo aparte, pero el objetivo sería buscar esa funcionalidad que nos permita aportar desde el punto de vista económico en las condiciones de operación y también que nos brinde la seguridad, como lo decía Giovanni ahorita en la pregunta, que en un momento determinado en el que no tengamos el flujo de energía con cualquiera de las otras fuentes que trabajemos, tengamos que parar procesos. Y ustedes saben que lo grave de parar procesos es que en muchos casos no es se cortó el proceso, se fue la energía, volvemos a comenzar donde estábamos, no. Hay unos procesos en los que equipos y maquinaria tienen que tener unos procesos de reubicarse a esas condiciones de operación y mantenimiento que al final del tiempo son dinero, por un lado perdido, y también tiempo, que en una organización ustedes saben que son dos factores fundamentales a la hora de garantizar el funcionamiento y la continuidad de las mismas. Perfecto, muchísimas gracias. César, ¿qué nos dices, por favor? Bueno, lo único que podría agregar en este sentido, luego de la intervención del ingeniero Iván, que está bastante completa y bien enfocada, es la necesidad, obviamente, de que esto termina llevándose a la automatización. Es decir, automatizar es una necesidad. Y aquí se requiere, obviamente, la implementación de software que sean bastante válidos, que sean bastante pertinentes, precisamente para que esa interacción entre un sistema o el otro se pueda dar, apuntándole justamente a eso que resalta el ingeniero Iván. No puede, tiene que haber una muy buena suplencia, tiene que haber una muy buena entrada o salida de un sistema o el otro. Tiene que estar precisamente el suministro de energía de acuerdo a lo que se está consumiendo y no más, para que no se generen pérdidas y no se generen daños de igual manera. Entonces, el tema de implementar software, de tener el conocimiento, la formación también para su manejo, para que de cierta manera obviamente no entren en falla, no se generen paradas intempestivas que puedan generar pérdidas económicas grandes para la empresa, pues son factores obviamente que hay que también tener presentes. Muy bien, licenciado. Carlos, coméntanos al respecto, por favor. Bueno, para una pyme, pues ellos están tratando de enfrentar un panorama económico productivo bastante complejo. Suena bastante sencillo decir, listo, pongamos la iluminación. Pero también se mencionó que hay procesos productivos como motores o incluso procesos térmicos que no se pueden parar y volver a comenzar tan fácilmente. En ese sentido, entonces, todavía para las pymes y todo a su debido tiempo y la tecnología, como lo dije anteriormente, pues va mejorando y cada vez se van abaratando los costos de la inversión. Entonces, por ahora, para cada pyme, y como ya también se mencionó, a manera muy individual, un análisis técnico-económico dará la mejor solución para ellos. Ok, listo, muchísimas gracias. Bueno, continuamos aquí con las preguntas de referencia para aplicar todo este montón de conceptos que sería, por ejemplo, en sistemas no interconectados. Tenemos unas amplias regiones no interconectadas. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo mejoramos eso? Bueno, Giovanni, pues primero que todo, lo voy a hablar muy rápidamente desde un punto de vista muy técnico. Para esas zonas muy no interconectadas, como lo veíamos ahorita con los panelistas, primero tenemos que tener un dimensionamiento adecuado, un diseño e instalación de la infraestructura de generación de energía, teniendo en cuenta algo fundamental que es la normatividad, recomendaciones de fabricantes, los balances de cargas que tengamos y remarcarlo mucho con unos mantenimientos adecuados y el uso responsable por parte de los beneficiarios o clientes finales de los sistemas. ¿Listo? Las condiciones topográficas de los sistemas de transmisión y distribución del país, como nos comentaba el ingeniero César en su exposición, pues hacen que sea muy importante tener en cuenta los sistemas interconectados.
no conectados, perdón, y como lo hablábamos ahorita, pues son sistemas que desde el punto de vista de generación son independientes. Entonces ellos tienen que cubrir la totalidad de una demanda, por lo cual desde el punto de vista técnico hay que ser muy rigurosos al momento de los diseños, no solamente, por ejemplo, del campo solar fotovoltaico, no únicamente del banco de almacenamiento, sino también de unidades cogeneradoras que podemos y debemos utilizar para garantizar el suministro de energía. Esos, digamos, serían básicamente mis comentarios. Bueno, excelente. César, por favor, continúe. Claro que sí. Bueno, esto debe ser precisamente el futuro y a eso es a lo que nosotros necesitamos apuntarle, al cómo poder llegar realmente a esas zonas en donde no se encuentran conectadas al sistema eléctrico. Si buscamos realmente generar algún tipo de cambio, por ejemplo, en las altas emisiones de CO2 que producen al día de hoy, la forma en que están supliendo la falta de energía o la necesidad de energía, que es a través obviamente del uso de combustibles. Entonces, claro que a la hora de buscar implementar ese modelo de solar fotovoltaico, pues esas emisiones desaparecen. Pero de nuevo, pues obviamente ahí se plantea el reto, lo menciona el ingeniero Iván, la topografía no ayuda mucho, ¿cierto? A pesar de que geográficamente o climáticamente de igual manera tenemos grandes ventajas en la región, ¿cierto? En especial en Latinoamérica, y sabemos obviamente que tenemos grandes beneficios de radiación solar. ¿Cómo llegamos realmente al punto en el que ese gran porcentaje de población que no está conectada a la red, que es más del 50% del país, realmente pueda llegar a hacerlo? Pero de parte en este caso, de la planeación por parte del Estado en términos de crecer a nivel energético en el país, pues se requiere obviamente un excelente plan. Que como bien lo mencionaba cuando hicimos la intervención, puede que haya los recursos, pueda que los recursos económicos, pero se requiere obviamente inversiones en infraestructura y obviamente en vincular a esta población de una manera segura. Entonces, ese impacto que se busca es realmente el futuro, ese es el futuro, eso es lo que realmente se necesita, llegar a ese punto de poder vincular a todas estas zonas no interconectadas, perdón. Bueno, muchas gracias. Carlos Augusto, por favor. Bueno, este es un tema apasionante. Cuando yo era más joven, eh, tuve la oportunidad de trabajar en lo que hoy día se llama el IPSE, que se llamaba en la época el LICEL. Y el 95% o 99 o 98% de la energía en zonas no interconectadas eran con diésel. Entonces era una condición bastante crítica. Y este es un problema técnico, político, financiero, ambiental bastante complejo. Sin embargo, hoy en día la oportunidad y la tecnología está a la orden del día. Están muchas alternativas para estas zonas no interconectadas. Pequeñas centrales hidroeléctricas, están pequeñas generadores eólicos, la misma energía, paneles fotovoltaicos, biodigestores, etcétera. Hay mucha alternativa. Sin embargo, como lo hemos analizado, eh, cada caso es muy particular y obedece a su análisis individual y específico. Pero creo que hoy en día estamos en unas circunstancias de oferta energética para estos sitios bastante amplia. Claro, estará la componente financiera que todos estos sitios, pues no, cualquier solución energética tiene que ser por parte del gobierno. Y entonces ahí comienzan los problemas de tipo social y político, pero técnicamente tenemos unas muy buenas alternativas. De hecho, ya se están utilizando. Sé que el IPS está haciendo bastante presencia y función en todas estas zonas interconectadas. Bueno, muchísimas gracias. Ya casi acabamos. Estamos en este proceso de recolectar las inquietudes. Un tema nuevo. El uso de sistemas fotovoltaicos para carga de vehículos. A mí me gustaría hablar posteriormente de carga de helicópteros, de drones, de un montón de cosas, pero
Empecemos por algo aterrizado, por los vehículos eléctricos. ¿Qué recomendación tienen, por favor, ustedes los expertos? Bueno, Giovanni y a los participantes, hay una situación con el tema de cargas de vehículos eléctricos y obedece a la infraestructura disponible para los modelos de carga rápida de esos vehículos. ¿Listo? Estaba inclusive hace un par de días hablando con un colega y amigo que había estado cargando su vehículo eléctrico en Unicentro aquí en Bogotá y no había podido tener un turno para poder su carro, retocó llamar a su jefe e irse a la casa del jefe, a la estación de carga de él para poder cargar el carro por los problemas pues que les comentaba. Ese es un reto muy importante. Hay que tener en cuenta frente a la implementación de modelos a partir de energía solar fotovoltaica, primero el tiempo, la velocidad de carga del vehículo, porque estamos hablando de baterías que arrancan en una capacidad de 50 kilovatios hora. Entonces, si quiero cargar el vehículo en 1 hora o en 2 horas, pues voy a tener una cantidad o voy a requerir de una cantidad de energía muy grande para poder hacer eso en un tiempo muy corto. Entonces, hay que pensar muy bien hacia los modelos de implementación, si vamos a trabajar modelos de implementación de electrolineras, es decir, un símil, estaciones de servicio como las de gasolina, en la que pues con un campo fotovoltaico de un tamaño muy considerable y con unas unidades de almacenamiento podemos brindar esa opción de carga rápida o pensar en soluciones enfocadas pues para el uso residencial y a mediana escala, en la que no es tanta la necesidad de tener un modelo de carga rápida, sino un modelo de carga constante. Ejemplo, si yo llego por la noche con mi vehículo eléctrico a mi casa y lo conecto a un sistema de carga y durante toda la noche me cargue un porcentaje determinado, no el 100%. O, por ejemplo, si estoy en mi empresa o en mi esquema, digamos, productivo, llego en la mañana, dejo el vehículo en el parqueadero de la empresa cargando y en la tarde también he recuperado un porcentaje de esa carga. Temas estructurales o para tener en cuenta en el diseño y la aplicación de estos sistemas, como ya lo hemos hablado, primero que todo, un presupuesto, la disponibilidad de espacio, si queremos trabajar con una solución basada únicamente en energía solar fotovoltaica. Muy importante tener en cuenta los aspectos normativos y las restricciones técnicas que podamos tener para el montaje de instalaciones de carga de vehículos eléctricos que funcionen a partir de energía eléctrica convencional o en sistemas que trabajemos híbridos, en especial por la cantidad de potencia que se necesita, y también para nosotros muy importante el desarrollo de infraestructuras y de sistemas de carga de vehículos que sean seguros en sus temas de operación y de mantenimiento. Perfecto, perfecto, Iván. César, ¿qué nos comentas, por favor? Bien, podría agregar como adicional a lo que menciona el ingeniero Iván, nuevamente el tema del personal y la escasez de personal formado en esa área. Hasta donde he podido percibir y darme cuenta es precisamente una de las principales falencias en donde no se puede brindar calidad o no se cuenta con la calidad suficiente para brindar esa asistencia mecánica en este sector. Entonces, si bien cada vez se tiene mayor auge el adquirir el vehículo eléctrico, no está sucediendo mismo digamos, en el sector del técnico o de los talleres o el número de talleres que se necesitaría, que ya deberían estar obviamente a disposición de acuerdo con la cantidad, de acuerdo con la demanda que ya hay en las calles, por lo menos en Bogotá, en Medellín, en Cali, que es donde en otro factor es precisamente eso, el que no se cuenta justamente con esa suplencia de energía, con esa recarga de energía fácilmente, con esos sectores como lo hay hoy en día para recargar de gas o de gasolina el vehículo, no lo hay en este momento de la manera suficiente para hacer esa recarga de energía eléctrica a nivel vehicular. Entonces se generan obviamente unas problemáticas. Resalto obviamente lo que menciona Iván, y es justamente la falta de infraestructura. Falta mucha infraestructura, falta mucho personal
Y falta también, considero que otro factor importante a tener en cuenta es la falta de regulación normativa en el país con respecto a ello. Entonces, son como sectores que se han desatendido. Se le presta mucha atención a la necesidad de adquirir el vehículo eléctrico, pero y lo demás está todavía bastante cojo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Carlos Augusto, por favor, sus comentarios. Estaba pensando yo que qué paradójico que los carros eléctricos tienen huella de carbono de CO2 en la actualidad de nuestro país. Y ustedes se preguntaron, ¿y de dónde? Bueno, cuando la carga de un vehículo se hace con la red, el aproximadamente 20 al 25% o del 20 al 30% es con energía generada por combustibles fósiles. Entonces, listo, ahí tenemos una paradoja o una incongruencia o algo curioso si se quiere. ¿Qué oportunidades hay? Y aquí veo que hay diferentes tipos de comportamiento de los usuarios de los vehículos, ¿no? Entonces tenemos las flotas de vehículos, por ejemplo, de taxis, que son eléctricos. Entonces, ellos, este tipo de negocio va al lado, como ya lo mencionó mi panelista anterior, ya, no es solamente tener el vehículo, hay que tener el sistema de alimentación del vehículo. Entonces, he visto que existen sitios de parqueo de estas flotas y hay que también tener en cuenta el comportamiento de uso de la energía. Aquí recuerdo cómo los pilotos actuales de la Fórmula 1 ahora no tienen que ser pilotos de manejar el carro, sino también tienen que ser pilotos de la administración del uso del combustible y administración de la energía eléctrica. Entonces, volviendo al caso de nuestra flota de taxis eléctricos, entonces ellos ya tienen un patrón bastante juicioso. Ya saben cómo debe ser su comportamiento, cuándo deben ir a la electronera o, en su defecto, esta flota tiene su planeamiento para que su vehículo esté cargado todo el tiempo. Obviamente, en esta grande estación de carga, entonces muy probablemente, y lo he visto, tienen un sistema híbrido. Híbrido quiere decir entre paneles y energía de la red. Y por supuesto se requiere también un gran almacenamiento, porque allí es probable que se requiera carga rápida o, debido al planeamiento y mejor utilización de la energía, sería óptimo una carga lenta. Igual como la experiencia de nuestro amigo que le tocó pedirle canoa al jefe que le dejara cargar su carro en su sitio, los usuarios también han aprendido a manejar el comportamiento. Entonces es un problema de tipo técnico, social, y aquí también hay otra oportunidad, ¿no? Los emprendedores que ven cómo actúan las leyes del mercado, ¿no? Entonces hay una necesidad y los que son emprendedores se van a dar cuenta, mira, aquí se necesita un sistema de carga adicional, está regulado o no está regulado, y seguramente en el tiempo las fuerzas del mercado van a dar una respuesta positiva para esta necesidad de carga de los vehículos. Perfecto, Carlos. Licenciado César, por favor, su comentario. Gracias, sí, es que quería, en línea con lo que comenta precisamente el ingeniero Carlos, relacionado con la huella de CO2 de los vehículos eléctricos, se da de la misma manera con la implementación de la infraestructura que deja pues, montar un parque solar o un parque eólico. Es exactamente igual. Pareciera que no hubiera huella de carbono por el hecho de que estamos utilizando e implementando una energía no convencional, pero la industria que fabrica, la industria que crea el desarrollo del mismo, el ensamble, ahí es donde queda precisamente esa huella de CO2. Entonces sí la hay, y obviamente más en este momento nosotros que estamos en pleno desarrollo, estamos en plena construcción, estamos obviamente queriendo, digamos que
replantear la industria en Colombia. La huella de carbono ahí está. Era lo que quería sumar al comentario del ingeniero Carlos. Perfecto. Ingeniero Iván, ¿tenía algún comentario final? No, creo que hemos tocado muchísimos temas en cuanto a esa parte de la carga de vehículos. Lo único para complementar es que es un reto técnico y también un reto logístico, digamos, modernizar porque desafortunadamente o no desafortunadamente hay muchísimos vehículos eléctricos ya en este momento y una infraestructura de carga rápida muy pequeña. Entonces es un tema de tenerlo muy en cuenta y que nos obliga a nosotros también como empresas y organizaciones buscar cómo podemos aportar desde el punto de vista técnico en el desarrollo de soluciones que mitiguen esa situación que enfrentamos. Excelente. Pues primero que todo, para todos, muchas gracias, para todos los participantes, para los panelistas, realmente una labor excelente. Señor. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Gracias, gracias. Era un comentario eh, en el sentido de que a mí me gusta mucho la carga rápida. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque ahí se consumen cables más gruesos. Igual, de todas maneras, fíjense que en cada línea de conducción de energía siempre está presente nuestro enemigo fundamental, que es la ley de el efecto Joule. Entonces, es un aspecto a tener muy en cuenta para minimizar pérdidas. Era el comentario final que tenía. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Pues continúo entonces en ese caso. Muchas gracias para los panelistas. Realmente ha sido una labor muy interesante. Lo hemos disfrutado mucho. Agradecemos a todos quienes han estado de principio a fin con este tema. Obviamente vamos a estar hasta julio 24. Este video pues se va a editar y se va a difundir para que puedan compartir con todas sus empresas, sus grupos y para todas las personas naturales, pymes, empresas grandes y todos los interesados en el tema, porque realmente vemos que la atención de estas preguntas y la presentación como tal, pues son de mucha ayuda para entender algo que normalmente no es común, pero que cada vez va a ser más frecuente. Y esperamos de aquí a finales de año o en nuestra próxima edición ya hablar de taxis autónomos, hablar de automatización, de, bueno, no sé qué va a pasar, robotización, si vamos de qué manera vamos a suministrar toda esa energía eléctrica, no eléctrica, de qué manera vamos a poder continuar y desarrollar la civilización en la medida que tengamos. Carlos, ¿estás preguntando de nuevo? No, finalmente para agradecer a GPA, agradecer la invitación, agradecer a los panelistas, excelente participación. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Bueno, para todos, entonces muchas gracias, realmente ha sido muy interesante. Apenas esté editado, lo enviamos a todos para que por favor lo difundan, lo compartan con su grupo de trabajo. Si tienen inquietudes, las hagan llegar a través de Expo GPA y podamos llevar estas inquietudes adicionales a estas 7 pequeñísimas preguntas a los expositores y en general a tomar conciencia de nuestras redes, fortalecerlas, repotenciarlas y mejorar la infraestructura, evitar las pérdidas. Y para todos, muchas gracias. Nos vemos de aquí el 24 de julio. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias para todos. Luego, muchas gracias.